por la invitación a presentar. Muchas gracias, Paco, por la introducción. Gracias por estar acá. Es un gran placer estar de nuevo acá en Santiago de Compostela, donde con mi amigo César Pereiro culminamos nuestro camino de Santiago hace unos 4 años más o menos, César. Bueno, y estar aquí es un gran placer y volver de nuevo a esta hermosa tierra. Voy a hablar, como decía Paco, de los problemas que tenemos en este momento en los Estados Unidos con el abuso de drogas y algunas de las estrategias que se han desarrollado para el manejo de estos problemas. No hablo gallego, obviamente, hablo castellano colombiano, entonces voy a hablar en mi colombiano. Si hay alguna expresión que no entiendan, me dicen, o hablamos en inglés, cualquiera de las dos. De todas maneras, las diapositivas son en inglés, porque bueno, así es como presento la mayoría de las veces. Entonces voy a hablar, como les decía, de las tendencias que hay en este momento en el abuso de drogas, de las tendencias que tenemos en la sobredosis por drogas, las comorbilidades que hay entre el abuso de drogas con otros trastornos psiquiátricos, las nuevas drogas que se están utilizando en este momento en Estados Unidos y las estrategias actuales para el manejo de ellas. Para comenzar, entonces, hablamos un poco sobre el alcohol, que el alcohol siempre ha sido el problema de salud pública más importante dentro del contexto de los trastornos por uso de sustancias. Nunca lo podemos dejar de reconocer, aunque mi instituto, NIDA, se enfoca específicamente en el abuso de drogas. De todas maneras, hay otro instituto que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos que se enfoca en el alcohol. Este es el número de personas que utilizan alcohol en los Estados Unidos, el número de personas que beben con binge, en grandes cantidades, y como pueden ver es una proporción bastante importante de toda esta cantidad de gente que utiliza. 136 millones de personas utilizan alcohol regularmente en los Estados Unidos, un número bastante alto. Pero en cuanto al uso de drogas, esta es la proporción general de todas las personas que utilizaron drogas ilícitas en el último año, unos 217 millones de personas, y es la proporción de los que han estado utilizando drogas ilícitas en el último año, y aquí está la distribución de cada una de estas drogas. Como pueden ver, la droga que más se utiliza es la marihuana, seguida por los analgésicos opiáceos, y aquí, como pueden ver, la tercera son los alucinógenos. Y sobre esto regresaré más tarde en la presentación para hablar un poco más de esto que está, de entrada les digo que es una de las drogas que se están emergiendo en este momento en el contexto de uso de drogas en los Estados Unidos. Acá pueden ver que tenemos también la metanfetamina y está la cocaína, un poco menos que estas otras, pero de todas maneras siguen siendo un problema importante de salud pública en los Estados Unidos. Pero como les decía, el más importante de todos, la droga que más está ilegal, porque la marihuana a nivel federal en los Estados Unidos es ilegal, la que más se utiliza es la marihuana. Acá tenemos la comorbilidad entre el uso de alcohol y el uso de otras drogas, y como ya sabemos existe mucha comorbilidad. Acá en el centro tenemos el número de personas que utilizan alcohol y otras drogas. Acá tenemos a la izquierda el número de personas que utilizan alcohol, y acá a la derecha los que utilizan las drogas ilícitas, y en el centro está la comorbilidad. Ya sabemos que la mayoría de los pacientes que tienen, o una gran proporción de los pacientes que tienen problemas de alcohol usan drogas, y viceversa, por muchos problemas, pacientes con problemas de trastorno por uso de sustancias también usan alcohol. Y esta es la comorbilidad entre los trastornos por uso de sustancias y la enfermedad mental severa. También lo conocemos
desde hace mucho tiempo, que hay mucha comorbilidad. Estos son la proporción de pacientes de personas que tienen un trastorno por uso de sustancias, en azul, acá en amarillo los que tienen problemas severos de salud mental, y acá tenemos aproximadamente unos 5.7 millones de personas que tienen una comorbilidad de trastorno por uso de sustancias y enfermedad mental severa. Son unos números bastante altos si consideramos la población de los Estados Unidos, que en este momento es aproximadamente de unas 300 millones de personas. Hablando de las tendencias, vemos acá, para comenzar, y también que no podemos descuidar el tabaco, aunque está disminuyendo. El tabaco sigue siendo la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial, y vemos acá desde los datos del 2002 al 2020, y vemos una disminución importante en el consumo de tabaco, especialmente en el grupo de la población de personas de 18 a 25 años de edad. Esto es, desde el punto de vista de salud pública, es un logro muy importante que se ha obtenido con todos los métodos que se han implementado de prevención del tabaquismo, y que se están viendo los resultados en este momento, y especialmente en los jóvenes. Prácticamente podríamos decir que el tabaco está pasando de moda, especialmente en jóvenes en Estados Unidos. Ya es socialmente rechazable, reprochable ver a alguien que está utilizando tabaco. El rechazo social, yo creo que ha sido el mayor factor de motivación para dejar de consumir tabaco. Por otro lado, como vemos acá, el alcohol también está disminuyendo en este grupo de población, aunque permanece estable en otros grupos de la población, pero de todas maneras, en general, el consumo de de alcohol en los Estados Unidos también está disminuyendo. Vemos acá en esta diapositiva el consumo, aquí, este es el consumo de marihuana. Como pueden ver, el consumo de marihuana, ya les había dicho, es un consumo bastante alto, y el consumo de marihuana está aumentando. Acá tenemos, esto es el consumo de generantes, está aumentando especialmente en el grupo de 18 a 25 años, y aquí tenemos la droga de prescripción. De esto volveré a hablar más adelante, están disminuyendo, y aquí tenemos los estimulantes que también están disminuyendo, especialmente en el grupo, en jóvenes están disminuyendo. Sin embargo, aunque de nuevo los datos acá de prescripción de opiáceos está disminuyendo, como veremos más adelante, el problema con el uso de opiáceos es un problema muy grave en este momento en el país. Porque estos son los últimos datos que hemos tenido, fueron publicados en noviembre del año pasado, donde ya se cruzó el límite que teníamos de más de 100,000 personas murieron en el último año debido a muertes por sobredosis. No sé la población de Santiago, cuántas personas hay en Santiago, pero yo creo que proporcionalmente es una gran cantidad, muchos pueblos podrían estar. ¿Cuántos tiene Santiago, Gerardo? O sea que la población de Santiago ha muerto en el último año debido a sobredosis por drogas. Es una cifra alarmante. Y ahí vemos acá que ha sido un problema que comenzó especialmente en los años, a principios de este siglo, pero que comenzó lentamente, y aquí se presentó un fenómeno en los Estados Unidos donde hubo una gran presión por parte de las compañías farmacéuticas para la prescripción de opiáceos, especialmente la oxicodona, la hidrocodona, y como resultado de ese aumento en la prescripción y el uso de la prescripción indebida por parte de los médicos, lo que se conoce como iatrogenia, ahí fue como comenzó esta epidemia que tenemos de opiáceos. Y aunque, como les dije en la diapositiva anterior, la
la prevalencia de uso de drogas de prescripción ha disminuido, las muertes por opiáceo, las muertes por sobredosis con drogas siguen aumentando. Y como vemos acá, estaban bastante altas, y de hecho aquí en el 2017 comenzamos a nivel nacional unos programas que les hablaré más tarde para la prevención de la sobredosis por drogas, pero aquí a principios del 2020 nos llegó la epidemia de COVID, y con la epidemia de COVID lo que trajo fue un aumento masivo, un aumento excesivo en el número de muertes por sobredosis con drogas. Pasaron de 70.000 a, como les dije, más de 100.000 muertos en un año por sobredosis con drogas. Unas cifras alarmantes. Y pueden ver acá también que especialmente en hombres, en las mujeres, las muertes por sobredosis han permanecido relativamente estables. Qué bien, gracias por aumentarle el tamaño. Y las sobredosis en hombres han aumentado dramáticamente, como pueden ver, especialmente como después de la pandemia, las sobredosis han aumentado muchísimo, especialmente en hombres. Esta es la evolución de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos. Aquí no incluye los datos del 2020, estos datos solo llegan hasta el 2019, pero podemos ver la evolución, como les dije ahora. Empezó con la prescripción inadecuada o indebida de analgésicos opiáceos. Muchos de estas personas a quienes se les prescribió estas drogas se volvieron adictos, pero era una adicción física, y cuando comenzaron todos los programas de prevención y los programas de educación para el uso racional, la prescripción racional de los opiáceos, entonces se controló mucho la prescripción de estos medicamentos, y muchas personas pasaron a consumir heroína. Y aquí vemos cómo fue aumentando poco a poco. Pero entonces, ¿quiénes comenzaron a consumir heroína? Muchos eran personas que, dijéramos, un ama de casa, alguien que trabaja en una oficina, que tuvo un dolor, le prescribieron el opiáceo, comenzaron estos programas de prevención, ya el médico no le vuelve a prescribir el opiáceo, ya tiene una adicción física al opiáceo, entonces ¿qué tiene que hacer? Ir a buscar un opiáceo en la calle. ¿Y qué consigue? Lo más barato que puede conseguir es la heroína. Y es una persona que no tiene experiencia, no es el adicto tradicional que sabe cómo inyectarse, que sabe cómo utilizar la heroína en forma intranasal. Es alguien que no tiene la experiencia de conseguir la droga en la calle. Entonces ahí fue cuando comenzó las muertes por sobredosis, especialmente sobredosis accidentales, y especialmente con drogas contaminadas, drogas contaminadas heroína contaminada con otras drogas. Luego, entonces, como pueden ver acá, el aumento espeluznante, podríamos decir, en el 2013 aproximadamente, y aquí es cuando cuando se introduce en los Estados Unidos el fentanil. Como pueden ver acá, el fentanil prácticamente no se detectaba en las muertes por sobredosis hasta el 2013, cuando esto comienza a aumentar, y aumenta de una manera que sobrepasa las muertes por sobredosis con estimulantes, las muertes por sobredosis con otros opiáceos, y las muertes por sobredosis aún con la misma heroína. Y esto es lo que llamamos la tercera fase, la tercera episodio, la tercera fase de la epidemia de sobredosis en los Estados Unidos, que no ha disminuido. Las muertes por sobredosis con fentanil, aproximadamente 36.000 personas murieron en el 2019, y esto, como veremos más adelante, aumentó más aún en el 2020. Aquí podemos ver las muertes por sobredosis con estimulantes y las muertes por sobredosis con metanfetamina. Sobre todo, con estimulantes que incluyen la cocaína y la metanfetamina. Como pueden ver, los estimulantes venían relativamente estables, habían hasta bajado, dijéramos, en la segunda década del 2020 de este siglo, y comenzaron a aumentar en el 2014 y están en este momento aumentando dramáticamente. Este aumento se debe en gran parte
a la contaminación de los estimulantes, especialmente a la metanfetamina, con opiáceos sintéticos como el fentanil. Entonces, como les decía, la situación en este momento es un problema de salud pública muy complicado. Estas son las cifras que tenemos ya, incluyendo el 2020. Como pueden ver, el fentanil ya para el 2020 continuó aumentando. Aquí vemos los estimulantes siguen aumentando y las otras están relativamente estables, pero todas, la mayoría de ellas, con una tendencia al aumento entre el 2019 y el 2020. Como vemos acá, estas son las muertes por sobredosis, incluyendo cualquier tipo de opiáceo. Ya como les decía, aproximadamente unas 68,000 personas. Esto ya llega, son datos hasta el 2000, incluyendo el 2020. Y vemos acá de nuevo el aumento que se veía antes con la imagen anterior, eran las muertes por sobredosis en general. Estas son específicamente por opioides y vemos aquí el aumento especialmente en el sexo masculino. En el sexo femenino está relativamente estable, pero también del 2019 al 2020 se ha visto un aumento. Estas son las muertes por sobredosis debidas a la prescripción de opioides. Como les dije, la prescripción de opioides está muy restringida en este momento en los Estados Unidos, aunque allá no tenemos todavía la historia clínica electrónica universal. Sigue, por no tener esa historia clínica, hay mucha, como lo que se llama doctor shopping, que es que los pacientes van de un doctor a otro doctor, tratando de conseguir la prescripción de un opiáceo. Y aunque especialmente en este caso, aunque ha disminuido un poco en general, aquí podemos ver que cuando están la combinación de las prescripciones de opiáceos con los sintéticos ha estado aumentando. Estos son los sintéticos que, como les decía, han estado aumentando en general, pero en este momento, aunque han disminuido las muertes por prescripciones de opiáceos o están relativamente estables, la contaminación, especialmente con fentanil, es la que está causando la mayoría de estas muertes. Aquí vemos la muerte por heroína. La heroína está disminuyendo y las muertes por heroína han estado disminuyendo. Sin embargo, como pueden ver acá, las muertes por heroína contaminada con fentanil es la que está causando la mayoría de las muertes. El fentanil, claramente se puede ver que es el culpable de la mayoría de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos. Aquí vemos las muertes por los psicoestimulantes y lo mismo que veíamos anteriormente, aunque son menos las muertes. Unas 23,000 personas han muerto en el 2020 por sobredosis con estimulantes. La contaminación con el fentanil está aumentando significativamente. Y esta es la cocaína, específicamente. Vean acá cómo está la cocaína. O sea, mucha parte de las muertes por cocaína es por la contaminación con el fentanil, y mucha parte de ella es personas que tenían una adicción a cocaína por muchos años, van a comprar la cocaína y esa cocaína está contaminada o está adulterada con fentanil. Y no lo saben, no tienen la experiencia, no son el adicto al opiáceo tradicional que se conoce muy bien cuando ya está, cómo manejarse la dosis de la droga y para no tener una sobredosis. En estos casos, muchas de estas sobredosis son accidentales por cocaína contaminada con fentanil. El fentanil, que ustedes saben, es un analgésico opiáceo muy, muy potente, que tiene una gran afinidad por los receptores mu de los opiáceos, y que es muy difícil revertir la sobredosis con la naloxona, que es el antagonista de los opiáceos que se utilizan normalmente para el tratamiento de la sobredosis. Entonces, muchos de estos casos de sobredosis con cocaína son accidentales y
muchas personas que no están preparadas tampoco para autoadministrarse o tener disponible la naloxona para revertir la sobredosis por lo que pensaron que era cocaína, pero realmente es cocaína contaminada con fentanil. Aquí vemos algo que también está comenzando a llamar la atención desde el punto de vista de salud pública, y son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, como lo saben, el lorazepam, el Ativan, el diazepam, todos estos son unos medicamentos para el tratamiento del insomnio y de la ansiedad, que son útiles, pero que también pueden producir adicción y que son depresores del sistema nervioso central. Y como pueden ver acá, las muertes por sobredosis con benzodiazepinas aumentaron relativamente poco, pero ya desde el 2016 aumentaron. En el 2017 aumentaron bastante, hubo una tendencia a disminuir, pero también ya en este momento hay un récord en el número de muertes por sobredosis con benzodiazepinas, y muchas de ellas también el mismo problema, contaminadas con fentanil. Entonces, ¿quiénes utilizan benzodiazepinas? Las benzodiazepinas son utilizadas especialmente por personas mayores que en muchos casos buscan conseguirlas en el mercado ilícito, en el mercado ilegal, para poder mantener su adicción secreta, y lo que está ocurriendo en este momento es que muchas de esas benzodiazepinas están contaminadas con fentanil también, y en este caso muchas personas de edad, ancianos que toman estas benzodiazepinas, están muriendo por sobredosis con fentanil, y es una gran sorpresa, como que un anciano muriendo con sobredosis por fentanil. Realmente es que ha sido una benzodiazepina contaminada con el fentanil. Entonces, bueno, teníamos todos estos problemas desde el 2013, 2014, desde este aumento de la sobredosis, y en el 2020 nos llega el COVID, y el COVID nos trajo una serie de problemas, incluyendo el estrés, el aislamiento, los mecanismos normales de distribución de droga se alteraron por la cuarentena. Entonces conseguir drogas se convirtió en mucho más difícil, y muchas de las drogas que se conseguían eran drogas adulteradas, y muchos pacientes tuvieron que utilizar telemedicina por primera vez en sus vidas para poder tener, especialmente pacientes con trastornos por uso de sustancias. En Estados Unidos, como ustedes saben o pueden saber, que no hay tanta, la prescripción de metadona está muy ¿cómo se dice? Regularizada, ¿se dice así? No, ¿sí? Bueno, hay muchas normas para la prescripción de metadona, y por primera vez se pudo tener dosis de metadonas que la gente se la podía llevar a la casa, lo cual fue un paso muy importante. Sin embargo, también tuvo problemas porque, como veremos más adelante, muchas de estas dosis no se tomaban como debía ser, y hubo bastantes sobredosis asociadas a las dosis de metadonas que se tomaban en la casa. Y como pueden recordar, pueden ustedes saber, al mismo tiempo que tuvimos la epidemia de COVID, tuvimos también muchos problemas con la injusticia racial, hubo muchas manifestaciones en las calles, etcétera, y durante la administración del presidente Trump, etcétera. Entonces fueron una época de mucha dificultad en el mundo, pero especialmente en Estados Unidos. Todo esto de la sobredosis acabó de agudizar el problema. Y como pueden ver acá, estos son unos datos del aumento en la sobredosis por drogas en los Estados Unidos como resultado de la pandemia. Estos son comparando el 2019 con datos del 2020, y se pudo encontrar que aproximadamente aumentaron al 42% la sobredosis, un aumento masivo, como ya se los he pero aquí ya es específicamente la relación con el COVID. Estas son las muertes por sobredosis que continúan aumentando. Estos son los últimos datos que tenemos. Desafortunadamente, ustedes me imagino que tienen el mismo problema, que las estadísticas muchas veces están
atrasadas porque se toma tiempo de recoger la información, de analizar los datos y publicar los datos. Entonces no tenemos datos todavía del 2022, pero tenemos datos hasta el junio del 2021, donde se encuentra que comparando antes de la pandemia, comparándolo con la época de la pandemia, el junio del 2020, bueno, ya el junio del 2020 ya estaba la pandemia, con junio del 2021, el aumento en la sobredosis por drogas aumentó el 20.6%, las drogas semisintéticas como la metadona, el 5.7%, perdón, las drogas naturales y semisintéticas, no la metadona, el 5.7%, la metadona, como les dije ahora, aumentó el 13.6% de las muertes por sobredosis con metadona, que hasta el momento no habíamos visto un aumento importante. El fentanil, que ya creo que ya no se los menciono más, ya estoy cansado de mencionarlo, el aumento masivo en las muertes por fentanil, aumentó también las muertes por cocaína y, como les decía, en este momento lo que llamamos la cuarta ola o la cuarta fase de la epidemia, que son los psicoestimulantes, aumentaron 43.3%, un aumento impresionante como resultado de la pandemia de COVID, un aumento que en este momento se conoce como una sindemia. Una sindemia es la presentación de dos epidemias simultáneamente, la epidemia del COVID sumada a la epidemia de la sobredosis por drogas. Entonces, en este momento podríamos hablar de una sindemia de sobredosis y COVID. Por otro lado, bueno, todo este panorama es bastante preocupante, y más preocupante aún es este panorama, que este es el que también yo creo que es de los que más preocupan realmente, y esta es la proporción de individuos, de personas que tienen un trastorno por uso de sustancias que buscan tratamiento en los Estados Unidos. Esta es la proporción, miren, la proporción tan pequeña de personas que necesitan tratamiento, pero que buscan tratamiento, es muy pequeña en Estados Unidos. Las razones son muchas, en parte, una gran parte de la razón es el sistema de salud que tenemos en los Estados Unidos, que es un sistema, como ustedes saben, es de seguridad, compañías de seguros, es privada, el acceso al tratamiento es bastante difícil y no hay un sistema nacional de salud. Entonces hay mucha dificultad para que ustedes saben, los pacientes que tienen trastornos por uso de sustancias tienen mucha dificultad en tomar la decisión de buscar tratamiento, de pasar de la fase precontemplativa a la fase ya de la acción, de empezar un tratamiento. Y además de eso, el problema que tenemos en Estados Unidos es que no solo existe ese problema, sino que los pacientes que pasan ya a la fase de la acción son muy pocos los que logran entrar a tratamiento. Para entrar a un programa de metadona hay listas de espera hasta de 4 y 6 meses para entrar o sea que la dificultad de tomar esa decisión y encima de la dificultad de tomar la decisión, poder entrar al tratamiento. Y les decía entonces que les iba a hablar también de los problemas emergentes de las drogas. En este momento las drogas que están emergiendo en Estados Unidos son los alucinógenos. Los alucinógenos habían pasado de moda realmente, fueron las drogas que se utilizaron por los hippies en los años 60 y ellas incluyen el LSD, el ácido lisérgico, el PCP o la fenciclidina, el peyote, la ketamina, la mescalina, la psilocibina, el éxtasis y la salvia divinorum, que no es la salvia que se utiliza, que es muy específicamente una salvia que tiene efectos alucinógenos y que la están utilizando los jóvenes en Estados Unidos. Estas son las drogas que están en este momento aumentando, como les dije al principio de la presentación, y las drogas que nos están preocupando mucho en este momento. Como pueden ver aquí, snapshots, unas fotos de lo que está saliendo en la prensa últimamente. Esto es muy reciente, desde principios de este año, de ahora en enero.
hay un interés masivo en los medios de comunicación con los psicodélicos, como era el interés masivo que hubo hace unos años en la marihuana, en la legalización de la marihuana. En este momento hay un interés masivo en estas drogas, en los psicodélicos, en los alucinógenos. Y hay un interés también masivo, aquí pueden ver, estas se las presenté al principio, el número de personas que utilizan alucinógenos en Estados Unidos, 7.1 millones de personas, y este es el número de personas que comienzan a utilizar alucinógenos en el último año, y estos son datos del 2020, más de 1 millón de personas han comenzado a utilizar alucinógenos. Entonces, si vemos, si extrapolamos esta cifra, si pensamos, bueno, hay 1 millón de personas que están comenzando a utilizar alucinógenos en el último año, podemos decir que este número va a estar aumentando, los alucinógenos van a estar aumentando. Y si a eso le sumamos, estas son las cifras que tenemos del uso en la vida por parte de jóvenes en el 8º, 10º y 12º grado. Si vemos acá están aumentando la prevalencia de consumo de estas sustancias a medida que están más avanzados en la escuela. Y si vemos acá, en 7.5% de los adolescentes, de las personas en el grado 12 de la escuela han utilizado alucinógenos. Podemos pensar que es algo que está entrando en los jóvenes y lo están empezando a utilizar, y podemos pensar que esto se está convirtiendo, es el comienzo, un indicador, no podemos predecir, pero es un indicador bastante fuerte de que hay una posibilidad que más adelante tengamos un problema de consumo de alucinógenos. Y de hecho, lo que podemos ver acá, este es el mapa de los Estados Unidos, no se alcanza a ver muy bien, pero estos son los estados donde están comenzando a regularizar y a legislar el uso de los alucinógenos. Y lo que estamos pensando que una predicción es que va a ser algo muy similar a esta tsunami que tuvimos de legalización del cannabis, una legalización que fue en mucha parte sin bases científicas, pensando en que el cannabis, bajo el pretexto de la medicalización del cannabis y que el cannabis es con uso médico. Aquí también bajo el pretexto, estamos viendo, bajo el pretexto de que los alucinógenos, por ejemplo la ketamina es un anestésico que produce una anestesia disociativa que se ha utilizado por muchísimos años y que también está aprobada para el tratamiento de la depresión y es muy bueno para el tratamiento de la depresión resistente, pero el hecho es que se está explotando estos posibles efectos terapéuticos de los alucinógenos para básicamente decir que sirven para el tratamiento de todo, de cualquier trastorno psiquiátrico y para el trastorno por uso de sustancias. Y lo que vemos es que esto va a ser algo muy similar a la legalización del cannabis, pero pensamos que está siendo mucho más rápido que lo que fue la legalización del cannabis. Y detrás de todo esto están compañías farmacéuticas que tienen intereses económicos bastante grandes, muy similar a las compañías que apoyaron toda la legalización del cannabis. Así estamos también viendo en este momento las compañías que están apoyando la legalización de los alucinógenos, diciendo que tienen efectos terapéuticos para todo, cuando en realidad no hay datos científicos demostrando la seguridad y la eficacia para todos estos problemas que ellos dicen que sirve para el tratamiento. Entonces esta es la tendencia que vemos en este momento en los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo el país? El país está realmente... hay tantos problemas en la actualidad, pero este problema de drogas es, digamos, la prioridad número 2 después del COVID. Obviamente puede que en este momento sea la prioridad número 3 porque está la situación en Ucrania, pero de todas maneras se está invirtiendo
muchísimo dinero en combatir este problema de la sobredosis y el consumo de drogas. Esta es la estrategia que desarrolló el Departamento de Salud de los Estados Unidos para combatir la crisis de los opioides. Lo primero es, lo conocemos todos, mejor tratamiento, prevención, tratamiento y servicios de recuperación para la adicción. Segundo, recoger mejores datos. Ya les decía, los datos que tenemos son datos viejos, no podemos estar hablando de lo que está pasando en este momento, podemos hablar con alguna certeza de lo que está pasando hace un año, lo que estaba pasando hace un año, pero tenemos que tener mejores datos y se están implementando programas para una recolección casi que inmediata de los datos de lo que está pasando en la situación actual del consumo de drogas. Lo tercero, mejor manejo del dolor, porque como les decía, el tratamiento del dolor con opiáceos fue la puerta de entrada, fue el comienzo de la sobredosis. El cuarto lugar, mejores tratamientos para la sobredosis. Como les decía, la sobredosis especialmente con fentanil, es muy difícil de tratar y la naloxona muchas veces no sirve, entonces necesitamos mejores tratamientos. Y finalmente, que esta es la parte que a mí me compete dentro de todo este programa, que es más investigación. Y de hecho, este es un programa que comenzó el gobierno para fomentar la investigación en abuso de drogas y especialmente para prevenir, para combatir la epidemia de los opiáceos. Y el momento en que hice esta diapositiva, estaban invirtiendo $500 millones al año en solo investigación. No es nada de tratamiento, nada de prevención, únicamente investigación, con el fin de investigar mejores tratamientos, investigar mejores formas de prevenir, investigar mejores servicios, investigar nuevas moléculas, nuevas dianas terapéuticas, etcétera. Este es el programa el que yo manejo en este momento y bueno, la semana pasada tuvimos la buena noticia que esto aumentaron de 500 millones a 750 millones anualmente para invertir en investigación, que es una cifra bastante importante y que yo creo que vamos a tener unos datos, y ya se están generando datos muy importantes, resultados muy importantes, y pensamos que va a haber nuevos conocimientos y nuevas formas de abordar estos problemas en un futuro muy cercano. Este es el framework de la iniciativa, que incluye, como les decía, el manejo adecuado del dolor y está en mejorar el entendimiento y el tratamiento y la prevención de la adicción. Y estos dos combinados, el marco que tenemos y cada uno de estos programas tiene una inversión económica diferente y tiene diferentes programas de investigación, y todos estos llevan la misma meta, que es mejorar la prevención y el tratamiento. Entonces, para terminar, lo que quería comentarles hoy es que hay una alta prevalencia de comorbilidad de alcohol y el uso de drogas y comorbilidad psiquiátrica. Hay una tendencia a la reducción del consumo fuerte de alcohol, del fumar cigarrillo y de la prescripción de opiáceos. Hay una tendencia a un aumento en el uso de cannabis, benzodiazepinas, inhalantes y, como les decía, especialmente la más preocupante de todas en este momento, que son los alucinógenos. Las muertes por sobredosis están aumentando dramáticamente y siguen aumentando mientras esté el fentanil, que el fentanil es muy difícil de ser detectado en las fronteras y está entrando a Estados Unidos masivamente desde México. Mucho de ese fentanil se produce en la China y prácticamente entra indetectable. Como les decía, la pandemia de COVID empeoró la situación. Los psicodélicos están aumentando y se están convirtiendo en un reto para la salud pública, y necesitamos políticas que ya se están implementando para el manejo del uso de drogas y de la sobredosis, que sea con unos enfoques multidisciplinarios y multiinstitucionales. Yo creo que al principio de la presentación hoy, en la apertura del Congreso,
Creo que el énfasis en la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, trabajar juntos, porque yo creo que todos tenemos algo para aportar, para resolver todos estos problemas de salud pública. Bueno, con esto les di una idea general de lo que está pasando al otro lado del charco, como se dice, y les agradezco mucho la atención.